La fiesta del chivo, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, y publicada en el año 2000. Ambientada en la República Dominicana, la novela trata los últimos días de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, apodado El Chivo, quien gobernó el país con mano de hierro durante más de 30 años. Esta novela combina realidad histórica y ficción literaria para crear un retrato devastador de lo que es el poder absoluto y las consecuencias de las personas. Había una vez una isla que aprendió a reír con los labios apretados. Tenía un mar brillante, mangos dulces y música que hacía mover los pies solamente. Con esa música tan ligera, pero en aquel momento la gente caminaba como si llevara un vaso lleno hasta el borde, con cuidado de no derramar el miedo. A esa isla, un hombre de traje impecable y mirada de cuchillo le puso un sello durante décadas. Le llamaban el jefe, algunos con respeto obligados, otros entre dientes, el chivo. Era Rafael Leónidas Trujillo, y su sombra daba la hora mejor que cualquier reloj. En esa misma isla, mucho después de que la sombra empezara a diluirse, regresó una mujer. Se llamaba Uriana Cabral y traía en la muleta una valentía que le había costado años juntar. Había vivido lejos al norte, donde el sonido del Caribe llega como muy amortiguado, y volvía justo para ver si podía arreglar algo por dentro. Una bisagra del alma que, al doblarse, siempre chirriaba el mismo recuerdo. Uriana encontró la ciudad cambiada de nombre y de piel, pero no de memoria. Las calles nuevas estaban tendidas sobre calles viejas, como manteles sobre mesas con marcas de vasos. Fue a ver a su familia, un padre envejecido, con el brillo de la ambición ya convertido en polvo, y tías que le hablaban de cómo quien cuenta la previsión del tiempo. Ella escuchaba, asentía por dentro, movía fichas. Estoy lista, se decía, porque había venido a contarse a sí misma lo que llevaba años sin decir. Para entenderla hay que mirar atrás, a cuando los secretarios y los jefes de seguridad entraban en los despachos de puntillas. El chivo vigilaba como quien cuida un jardín que solo admite una flor, él mismo. Si una hoja sobresalía, tijera. Si un tallo se torcía, poda. Su brazo derecho en la oscuridad era un hombre que no pestañeaba, llamado Johnny Aves, que sabía convertir el silencio en método. El país entero aprendió a ser una sala donde hasta los susurros pedían permiso. El padre de Urania, Agustín Cabral, fue uno de esos que aprendieron a estar cerca del sol sin quemarse, hasta que un día se quemó. Un tropiezo, un olvido, una intriga mal cerrada y cayó en desgracia. Trujillo no necesitaba gritar, bastaba el desvío de la mirada para que los edificios se agrietaran. Cabral, desesperado por volver a la mesa grande, apostó todo lo que tenía, incluso lo que no debía tener nadie: el futuro de su hija. Una noche entregó una promesa envuelta en vestido y peinado. Urania, entonces casi una niña, fue llevada a la casa donde el poder se quitaba los zapatos. De esa noche ella no hablaba, pero el silencio tenía bordes cortantes. No fue una historia de amor, ni siquiera de deseo. Fue la geometría fría del poder. Lo que sucedió y lo que no sucedió la partió en dos. Una muchacha que se queda, una mujer que huye. Y entonces huyó. Estudió. Hizo una nueva vida. Pero a veces la vida nueva, tiene ventanas que dan a patios viejos. Por eso volvió, para imitar el patio de enfrente, decirnos su nombre y después poder dormir sin ruido. Mientras tanto, en otra parte de la isla y en otro tiempo,
un grupo de hombres que había acumulado agravios como piedras en el bolsillo, decidió que ya no querían hundirse más. Eran nombres que la isla aprendió a decir con respeto: Antonio de la Maza, Amadito García Guerrero y otros que sabían que estaban firmando con su mano el acta de su destino. Uno perdió a un hermano por una arbitrariedad, otro vio su honor aplastado bajo las botas oficiales. Todos comprendieron que a veces la vida, para seguir siendo vida, exige un acto que parece imposible. La conspiración se tejió como se teje una hamaca, con paciencia, cruzando hilos, aguantando el peso de la duda. Miraban relojes, recorrían calles desiertas, probaban rutas que no fueran sospechosas. El plan era simple como un golpe en la puerta: sorprender al chivo en la carretera, cuando sus escoltas fueran los justos, y disparar. Nada de discursos, nada de anuncios, hacer, y luego el mundo sabría. Y llegó esa noche. El asfalto guardaba el calor del día. El cielo era un vaso hondo sin luna. Los conspiradores esperaban con los corazones a contraluz. Oyeron primero el motor. Luego, las luces mordieron la curva. Fue entonces la ráfaga, el chinar de gomas, el metal quejándose, los pasos, los gritos ahogados. Al final, el cuerpo que había sido ley cayó con la gravedad de una estatua desmontada. El chivo ya no respiraba. Pero la muerte de un tirano no apaga de inmediato las lámparas que encendió. Los días siguientes fueron una cacería. Los conspiradores, que ya sabían que el precio sería alto, corrieron y resistieron lo que pudieron. Uno a uno cayeron en manos de la maquinaria que aún funcionaba por inercia. Las paredes de los cuarteles se hablaban, repetían las mismas preguntas, los mismos golpes, las mismas negativas. Sin embargo, algo había cambiado. El país había visto que el gigante también sangraba. La estatua, una vez en el suelo, se mira de otra manera. Urania, en su regreso, caminó esas memorias como quien recorre un álbum de fotos que le duele ver. Visitó el pasado de su padre, ese hombre que alguna vez supo sentarse recto frente al poder y que ahora, reducido, buscaba en su hija un perdón que no se pide con palabras. Ella le habló con calma, con esa calma que llega cuando uno decide no tocar más el fuego. Le contó lo que nunca le dijo, no para herirlo, sino para poner un nombre en la piedra correcta. Y a veces, cerrar una historia es eso, escribir el rótulo que faltaba en la gaveta, donde siempre sonaban cosas sueltas. La isla, por su parte, empezó a aprender de nuevo, despacio, como se aprende a caminar después de un accidente. Vinieron elecciones, dudas, arreglos, vendavales y también reconstrucciones. La gente volvió a hablar en modo normal. Los niños, los nuevos, los que no vivieron el miedo, preguntaban quién fue ese señor que los mayores hablaban en voz baja. Y los mayores, algunos, por fin pudieron contarlo sin que se les secara la boca. Dicen que un país se cura cuando se reconoce en su espejo sin ponerse de perfil. No es rápido ni bonito, pero es necesario. En esa cura, la historia de Urania encontró su lugar. Ya no era solo el relato de un abuso ni el expediente de una traición familiar. Era el hilo que explicaba por qué el miedo se sienta, sin invitación, a la mesa y cómo se pide que se retire. También todo quedó en el recuerdo, de los que se atrevieron. Los conspiradores con sus vidas truncadas y sus familias vestidas de preguntas no cambiaron el mundo con un solo gesto, pero empujaron la puerta lo suficiente para que entrara un hilo de aire. A veces la libertad empieza así, como un respiro, y luego otro, y luego el pecho se acostumbra y ya no quiere volver a respirar cortito. Una tarde, antes de irse de nuevo, Urania se detuvo a la orilla del mar. El agua, que nunca se enteró del miedo y venía y se iba a su ritmo de siempre, miró el horizonte y recordó la isla, cómo fue y cómo podía ser.
Urania no pensó en la justicia divina ni en destinos escritos. Pensó en decisiones humanas, esas que se toman con las manos temblando, pero se toman. Cerró los ojos un momento y, por primera vez en mucho tiempo, la bisagra por dentro no sonó. No hubo aplausos, ni música, ni una gran frase final. Solo una mujer que había venido a poner orden en su casa interior. Y un país que seguía aprendiendo a pronunciar su propio nombre sin temblar. Y eso, en el fondo, era suficiente. Porque los cuentos no siempre cierran con y vivieron felices. A veces cierran con y pudieron vivir, que ya es un triunfo. El chivo quedó como una advertencia en la memoria, para que ninguna sonrisa vuelva a ocultar un vaso lleno hasta el borde. Y la isla se quedó con su mar, sus mangos, su música, y la certeza de que la libertad, aunque se demore, encuentra camino cuando alguien se atreve a abrir la puerta. Que tengas un feliz día.